Hoy quiero hablar del Samsung Galaxy S26 Ultra con calma y sin la emoción de la presentación, porque este es uno de los teléfonos que a primera vista impresiona muchísimo, pero la pregunta importante no es cuántas funciones trae, sino cuáles de verdad cambian la experiencia de uso real y cuáles simplemente suenan bien en una diapositiva. Y esa, para mí, es la mejor forma de entrar al S26 Ultra. Estamos frente a uno de los teléfonos más completos que existen ahora mismo en el mercado. Sobre la mesa es exactamente el tipo de móvil que uno espera de la gama más alta de Samsung, pero lo interesante del Samsung Galaxy S26 Ultra no es solo en la lista de especificaciones. Lo interesante es que Samsung este año no intentó cambiarlo todo, intentó afinar casi todo, y eso hace que este teléfono sea al mismo tiempo muy fácil de recomendar y también un poco difícil de admirar sin matices. Antes de hablar del diseño o de las cámaras, algo que conviene dejar claro desde el principio: el Samsung Galaxy S26 Ultra no es un teléfono que compite por ser accesible, sino por ser uno de los Android más completos y ambiciosos del mercado. En Estados Unidos arranca en $1.300 para la versión de 256 GB, sube a $1.500 en 512 GB y llega a $1.800 en 1 TB. En Colombia, durante la preventa, Samsung lo mostró con promociones como 512 GB a precio de 256 GB, con referencia pública de los 7 millones de pesos colombianos para esa configuración. Es decir, desde el precio, Samsung deja clarísimo que este no solo es un flagship, sino es una vitrina tecnológica. Y aquí también entra algo importante: el Samsung Galaxy S26 no solo cambia en su almacenamiento, también cambia en la memoria. La versión de 256 GB y 512 vienen con 12 GB de RAM, mientras que la de 1 TB sube hasta 16 GB de RAM. Eso significa que, dependiendo de la versión que compres, no solo vas a tener más espacio, sino también más margen de multitarea pesada, como para edición, juegos exigentes y funciones de inteligencia artificial corriendo en más holgura. Empecemos por el diseño. Samsung lo hizo más delgado y ligero que antes. Oficialmente mide 7.9 milímetros y pesa solo 214 gramos. Y eso sí se nota en la mano. Sigue siendo un teléfono grande y sigue imponiendo, pero ya no se siente tan tosco como algunos Ultra de generaciones pasadas. Ahora, tiene una silueta un poco más amable, más cómoda y más llevadera en sesiones largas, sin perder esa sensación de producto premium. Pero aquí aparece el primer matiz sincero: que sea más fino y más cómodo no significa que todo el diseño sea impecable. De hecho, uno de los puntos más criticados del teléfono sigue siendo el módulo de cámaras, porque todavía sobresale bastante y hace que el equipo baile sobre la mesa más de lo deseable. Es decir, Samsung mejoró la ergonomía, pero no resolvió del todo esa sensación de bloque grande con un bulto importante en la parte trasera. Ahora bien, en materiales sí se siente muy serio. El S26 utiliza marco de Armor aluminio, Gorilla Armor 2 al frente y Gorilla Glass Victus 2 en la parte trasera. Además, certificación IP68, o sea, Samsung no solo quiso que se viera premium, también quiso mantener y que se sintiera sólido. Y eso suma en una de las novedades visuales del modelo: el nuevo diseño de cámaras tipo Ambient Eyeline, que intenta integrar mejor el módulo trasero del resto del cuerpo y darle un acabado más refinado. La pantalla merece un capítulo aparte, porque aquí está probablemente la función más llamativa e importante del S26 Ultra, el Privacy Display. Y aquí sí hay una novedad real. No solo cambió cosméticamente, Samsung lo presentó como la primera pantalla de privacidad integrada en un teléfono móvil, y la idea es bastante potente. Cuando la activas, el contenido sigue viéndose bien de frente, pero vuelve mucho menos visible desde los lados, y además no funciona como un simple protector de privacidad fijo, sino que puedes configurarlo para activarse en momentos concretos: cuando introduces contraseñas, cuando abres ciertas apps o incluso solo para ocultar notificaciones. Esta es la parte interesante del Samsung Galaxy S26 Ultra. Por fin hay una función nueva que sí cambia cómo se usa el teléfono en espacios públicos. El problema es que esta innovación también tiene costo. Varios análisis ya han señalado que el panel es ligeramente menos brillante que el del S25 Ultra y que los ángulos de visión empeoran incluso cuando la privacidad está desactivado. Entonces, la pantalla del S26 Ultra sigue siendo muy buena, sí, pero ya no es esa clase de pantalla perfecta que solo suma y nunca resta. Aquí Samsung añadió una función muy útil, pero a cambio sacrificó un poco de esa pureza visual. Y además está la polémica del color. Hubo confusión porque mucha gente creyó que el panel era de 10 bits, pero Samsung luego aclaró que el panel es de 8 bits y que los 10 bits se referían al procesamiento MDNiX, no al panel nativo. Dicho simple, cuando se habla de 8 bits y 10 bits, se está hablando de cuántas variaciones de color puede representar en la pantalla. Un panel de 10 bits ayuda a que los degradados se vean más suaves y que haya menos
menos bandas visibles en cielos, sombras y transiciones de color. Un panel de 8 bits puede verse muy bien, pero en un teléfono de este precio era normal que algunos esperaran más. Eso no significa que la pantalla se vea mal, significa que en un flagship tan caro Samsung decidió meter una innovación funcional que también pues trae compromisos. Pasemos al rendimiento. Aquí sinceramente hay poco que reprochar. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy coloca el S26 Ultra en la élite absoluta del mercado, pero lo interesante no es solo que sea potente, sino que Samsung insiste tanto con este chip. Según la propia marca, frente al S25 Ultra hay un 19% más de CPU, 24% más de GPU y 39% más de NPU. La NPU es la parte del procesador especializada en tareas de inteligencia artificial. Eso significa que funciones como la edición inteligente, procesamiento fotográfico, sugerencias contextuales o varias herramientas del Galaxy AI pueden correr más rápido, con menos demora y con mejor eficiencia energética. Además, Samsung dice que el chip mejora 4 veces la precisión de procesamiento de imagen y eso le suma una nueva cámara de vapor que mejora la disipación térmica en un 21%. Puede sonar técnico, pero en la práctica eso se traduce en que es un S26 Ultra más preparado para mantener el rendimiento durante sesiones largas de juego, grabaciones, multitarea o uso intensivo de la inteligencia artificial. Samsung mantiene los 5000 mAh y aquí sí conviene ser claros, hoy esa cifra ya empieza a sentirse conservadora dentro de la gama alta. Hay rivales que ya están moviéndose hacia los 6000 o incluso más, así que si alguien esperaba que el Samsung liderara el segmento de capacidad bruta, no es lo que está pasando aquí. Donde sí mejora es en la carga. El S26 Ultra sube de 60 watts por cable y promete hasta un 75% en unos 30 minutos. Además, Samsung ya está empujando una carga inalámbrica más rápida de hasta 25 watts dentro del ecosistema compatible. La marca también habla de hasta 31 horas de reproducción de video, así que más que cambiar la batería, lo hizo más eficiente y reducir los tiempos de carga. La lectura aquí es simple: batería buena, carga mejorada, autonomía sólida, pero no una locura, y Samsung mejoró donde tenía que mejorar, aunque sin dar ese golpe sobre la mesa que pues todos estábamos esperando este 2026. Ahora hablemos de la cámara, porque aquí está una parte enorme del argumento de compra de este teléfono. El sistema mantiene la esencia ultra, cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50, telefoto 3X de 10 megapíxeles y telefoto 5X de 50 megapíxeles. Sobre el papel no parece una revolución total, pero sí hay cambios concretos que importan. La cámara principal ahora tiene una apertura de lente de 1.4 y el telefoto 5X tiene una apertura de 2.9, lo que deja entrar más luz y mejora especialmente el comportamiento en escenas nocturnas o con zoom. Y aquí sí parece haber una mejora real. Varios reviews coinciden que el S26 Ultra mejora de verdad en poca luz, tanto en foto como en video. Hay menos ruido, mejor detalle y un comportamiento más sólido en situaciones donde antes el Samsung podía verse fuerte en especificaciones pero irregulares en resultados reales. Samsung sigue arrastrando una crítica que ya conocemos bien: el procesado todavía tiende a saturar bastante y a veces se aleja de una representación más natural. También se ha señalado que el iPhone sigue viéndose mejor en macro en ciertos escenarios y que el telefoto 3X continúa siendo el eslabón más débil del sistema. Entonces, la cámara del S26 Ultra es potentísima, sí, mejora de forma tangible en poca luz, pero será la cámara más equilibrada del mercado en todos los escenarios. Eso ya lo veremos. Y ya que casi siempre toda la atención se va a los sensores traseros, vale la pena detenerse un poco en la cámara frontal. El S26 Ultra mantiene una selfie de 12 megapíxeles con apertura de 2.2 y autofocus. Ahora la cámara frontal se apoya con ISP, esta IA para ofrecer tonos de piel más natural, reflejos, sombras más creíbles y un mejor tratamiento de detalles finos en cejas, cabello y rostro. En otras palabras, no es la típica mejora explosiva del marketing, pero sí parece un intento real por hacer que la selfie y la videollamada se vean menos artificiales, y eso en un teléfono que también se compra para crear contenido vertical sí importa. El S26 incorpora Horizon Look, una función que bloquea el horizonte para que la imagen se mantenga estable incluso cuando mueves mucho el teléfono. Además, estrena APV, un códec más profesional pensado para flujos de trabajo más serios, y Samsung también presume mejor el video nocturno con menos ruido y mejor claridad. Eso quiere decir que si grabas contenido, si haces reels, si haces viajes, si haces b-roll o incluso si quieres grabar algo con una estética más cuidada sin cargar una cámara, aquí el valor real está. De hecho, si hay un lugar donde el teléfono
intenta separarse de verdad del resto es en video. Eso sí, utilizar la cámara tan profesional también tiene un precio en almacenamiento, ya que APV puede disparar bastante el peso de los archivos y eso hay que tener cuidado. Se ha reportado que una configuración limpia de 512 GB puede arrancar con más de 40 GB ocupados entre sistema, aplicaciones precargadas. Para un teléfono de gama alta, eso es difícil de defender. No arruina el producto, pero sí rompe un poco la sensación de producto pulido, porque es un flagship de este precio, se espera más control y menos basura preinstalada. Lo que sí está muy chévere es que el S26 promete 7 generaciones de actualizaciones de Android y 7 años de parche de seguridad. En la práctica, eso significa que este teléfono está planteado para durar mucho más que antes y seguir siendo vigente durante varios años, no solo por la potencia, sino por el soporte del software. Y esto cambia bastante la conversación, porque un teléfono de este precio ya no solamente se compra para utilizarlo un año, sino también por cuánto tiempo dura con estas actualizaciones de software y de seguridad. En software e inteligencia artificial, el S26 Ultra representa bastante bien hacia dónde quiere ir Samsung. Llega con Android 16 y One UI 8.5 y Samsung está empujando una idea más proactiva del Galaxy AI. Aquí entran funciones como Now Notch, que entiende mejor qué estás viendo y te propone acciones. Photo Assist, que ahora permite editar describiendo lo que quieres con lenguaje natural. Creative Studio, que convierte ideas visuales más terminadas. Document Scan, que limpia automáticamente documentos y permite exportarlos en PDF multipágina, y una integración más profunda con Gemini para ejecutar acciones de varios pasos entre aplicaciones. Pero aquí quiero ser muy honesto con algo, no todas estas funciones necesariamente son exclusivas del Ultra como hardware, y varias pertenecen más bien al ecosistema de la serie y One UI 8.5, pero en el caso del Ultra se siente más coherente porque están apoyadas con el mejor chip del mercado, más margen de memoria y el posicionamiento más ambicioso de toda la línea. Con estas mejoras, Samsung no solo quiere que el teléfono responda, sino que anticipe, sugiera y ahorre pasos, y esa idea suena muy poderosa. El problema es que casi siempre con la IA en móviles es que no todas estas funciones pasan igual en la vida real. Algunas sí pueden sentirse útiles, otras después de una semana pueden dejar de importar. Está el S Pen, que sigue siendo uno de esos diferenciadores que hacen que el Ultra no sea simplemente otro Android caro. Y es que el S26 no trae una gran revolución exclusiva del S Pen, pero sí mantiene cosas que siguen siendo muy valiosas: escribir con la pantalla apagada, convertir escritura a textos, tomar notas rápidas, hacer recortes con precisión, editar con más control y moverse por interfaces con un nivel de exactitud que, si el dedo no da, pues el lápiz sí lo puede otorgar. El detalle menos agradable es que sigue sin recuperar el Bluetooth. Eso significa que siguen fuera funciones remotas como el AR Actions, así que para algunos usuarios del S Pen actual sigue sintiéndose útil, sí, pero menos completo porque llegó a ser mejor en su momento anterior. El S26 Ultra combina reconocimiento facial con lector de huella, y Samsung sigue respaldado toda la parte sensible con su ecosistema de seguridad Knots Baúl y Personal Data Engine. La idea es que aquí la IA sea más personalizada sin que eso implique regalar el control de tus datos. Samsung también insiste que el usuario puede decidir mejor dónde se procesan ciertas funciones, si en el dispositivo o en la nube. Esto hace que la propuesta del S26 Ultra no sea solo más inteligente, sino también más consciente del problema de la inteligencia artificial ahora contra la privacidad. Y ahí el Privacy Display no queda como una ocurrencia suelta, sino como parte de un discurso más amplio que Samsung quiere vender. Este teléfono con una poderosa máquina, sí, pero también con una máquina que protege mejor y lo que haces con ella. Hasta ahora, ¿cuáles son las fortalezas más claras del Galaxy S26 Ultra? Primero, que sigue siendo uno de los teléfonos más completos del mercado. No falla de forma seria en ningún apartado clave. Segundo, que este año sí trae mejoras visibles en el apartado que importan de verdad, como la foto nocturna, video, carga ergonómica y disipación térmica. Tercero, que el Privacy Display le da una identidad distinta en un mercado donde muchos flagships se parecen demasiado entre sí. Cuarto, que Samsung sigue construyendo un ecosistema de productividad, creatividad e inteligencia artificial que, guste más o menos, empieza a sentirse más sólido y más profundo que varios rivales. Y quinto, que el compromiso con 7 años de soporte le da una vida útil mucho más defendible a largo plazo. Y las debilidades: la primera es que no todo lo nuevo es una mejora limpia. La pantalla gana privacidad pero pierde un poco de brillo y ángulos.
La segunda es que Samsung sigue teniendo una tendencia procesada agresiva en las cámaras. La tercera es que el módulo trasero sigue siendo muy aparatoso. La cuarta es que la batería mejora, pero no domina en el segmento en capacidad bruta. La quinta, el S Pen sigue siendo muy útil, pero no recupera las funciones que antes lo hacía más completos. Y la sexta, y quizás la más importante para quienes ya tienen un ultra reciente, es que este teléfono se siente más como una evolución sólida más que un salto generacional fuerte. ¿Y cuál es mi conclusión a todo esto? El Samsung Galaxy S26 Ultra es un teléfono excelente, no porque haga una revolución total, sino porque refina muy bien casi todo lo que hace fuerte su línea Ultra. Así que si vienes de un Samsung mucho más viejo y quieres directamente una mejora Android del momento, el S26 Ultra te va a dar argumentos de sobra, pero si vienes tal vez de un S25 Ultra y esperabas un terremoto, probablemente lo que vas a encontrar es una revolución, sí, pero yo creo que es más una versión más pulida, más inteligente y más afinada del mismo concepto. La pregunta entonces ya no es solo si es bueno, porque bueno el teléfono es, la verdadera pregunta es si todas estas mejoras justifican para ti este salto. ¿Te parece que es una revolución inteligente o es un flagship demasiado continuista para lo que cuesta, pero comprarías? No te olvides de compartir este video, darle like y por supuesto suscribirte a mi canal, y nos vemos en el siguiente video donde pondré a prueba este teléfono.